A continuación, el doctor Luis Solís Oriuna, del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez. Buen día, doctor. Muy buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. En realidad yo les hago extendente la salutación de la doctora Arias. La doctora Alexandra Arias es la jefa de la unidad coronaria del Instituto Nacional de Cardiología, quien a tiempo de saludarles, pues tuvo unas actividades propias de la jefatura que le impiden estar acá. Sin embargo, nosotros venimos en su representación. Yo soy el doctor Luis Solís y agradeciendo su presencia, su buena intención de estar acá hoy día, voy a empezar hablándoles sobre cosas breves. Espero que pues todo sea de su agrado y que sea útil. Y la sesión va a ser una primera introducción del síndrome coronario, una siguiente presentación de por qué es importante tener un sistema de lo que es el IAM-MX y después entramos en lo que es el sistema mismo. Para comenzar, pues, ¿qué son los síndromes coronarios agudos? Vamos a empezar al estilo del American Heart Association. Para quienes han hecho el curso del BLS, un pequeño video que es una saludación de la doctora Arias a modo de introducción y continuamos. Sean bienvenidos al curso IAM-MX. Soy Alexandra Arias Mendoza, jefa del Departamento de Urgencias y Unidad Coronaria del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Y nos da gusto presentarles este curso, que en los siguientes módulos vamos a hablar principalmente del tratamiento de reperfusión del paciente con infarto agudo al miocardio. El principal objetivo de este curso es tratar de impactar en la morbilidad y la mortalidad de los mexicanos. No debemos olvidarnos que México tiene una tasa alta de mortalidad por infarto y es por eso la importancia de la reperfusión, y también tenemos tasas elevadas de no reperfusión. Es así que debemos mejorar a través de la educación el tratamiento del paciente con infarto agudo del miocardio. Clasificación no la vamos a tratar porque no se trata de una clase de cardiología. Sin embargo, la fisiopatología es importante para entender el tratamiento. La idea es que sea una clase práctica, no una clase teórica. La fisiopatología de un síndrome coronario es la obstrucción del flujo. Cuando nosotros tenemos una reducción o una obstrucción en el flujo coronario, dada que sea absoluta o relativa, esto va a generar una isquemia, que en primera instancia, como bien recuerdan, es reversible, pero conforme transcurre el tiempo, conlleva a lesión y a necrosis. Nosotros principalmente nos vamos a centrar en reconocer el infarto tipo 1, que es el que está caracterizado por una placa aterotrombótica, en la cual, además de la placa de ateroma, nosotros vamos a tener lo que es un trombo, que es el que termina muchas veces de ocluir la arteria coronaria. Este es el que típicamente eleva el segmento ST del electrocardiograma. Sin embargo, hay otros tipos, los cuales no vamos a hablar ahora, que también presentan clínica y los cuales generalmente se los cataloga como sin elevación, que también nosotros vamos a darles la misma importancia. Ahora, un video sobre lo que es la formación de la placa ateromatosa. Aquí dice meses, cuando en la realidad son años. Este proceso que estamos viendo acelerado ocurre incluso de manera natural, solo que se acelera con factores de riesgo. Pacientes con una dieta rica en lípidos, que tienen factores de riesgo como dislipidemias, diabetes, pues que además presentan el hábito tabáquico, aceleran este proceso y muchas veces que cuando presenta la placa inestable, termina en romperse y acontecer lo que es un síndrome coronario agudo. Si no se resuelve a tiempo, ya no solo va a producir una isquemia, sino necrosis, y es el infarto que es el que nos preocupa. Por tanto, como habíamos hablado en la introducción, esta disminución del flujo coronario va a clasificarse en dos tipos: el síndrome sin elevación del segmento ST y el con elevación del segmento ST. Entonces, ¿qué característica tiene? Pues simple, nos fijamos después del QRS en el punto J, que tendría que estar en la línea isoeléctrica. Cuando nosotros tenemos todas las características clínicas y elevación de biomarcadores, como son las troponinas y otros, sin cambios electrocardiográficos, ese es un infarto sin elevación.
¿Qué se diferencia de la angina? La angina puede ser estable o inestable, como bien recuerdan, dependiendo de si se resuelve espontáneamente, si eleva o no biomarcadores. Sin embargo, el que no va a generarnos duda, porque aquí puede haber algunas situaciones que uno diga, ¿será un infarto o no será un infarto? El que lo puede reconocer, como decía algún docente, hasta el portero, es el que tiene elevación del ST, y es el que no se nos puede pasar. Tanto al personal médico como al paramédico, al de enfermería, todo personal de salud debería poder reconocer una elevación del segmento ST, por lo menos para decir, pues este no se ve normal, y ya activar la alarma. La elevación del ST, como ven, a diferencia del primer electro que tenemos acá, eleva el punto J, que es donde termina el QRS, y ya todo ese segmento se ve como una jorobita, una elevación propiamente de este segmento. Ahora, esta elevación, ¿qué característica tiene que tener? Más de 1 milímetro en más de 2 derivaciones que formen una cara del corazón, y eso vamos a ir hablando ahora adelante. Como ven, las características es, si está totalmente ocluido, muy probablemente sea un infarto con elevación. Si está parcialmente ocluido, esa es una oclusión dinámica. Hay un poco más de contracción y ese paciente empieza a tener síntomas. Pero ese es el que nos atañe, porque cuando está totalmente ocluido y ese no va a resolverse solo, es al que tenemos que darle la terapia de reperfusión, de recanalización del flujo. Los objetivos del síndrome coronario son el tratamiento antiisquémico, como bien saben, el tratamiento de carga, lo que es la aspirina, clopidogrel, la atorvastatina, inclusive en algunos casos la enoxaparina. Estratificación del riesgo, porque hay infartos e infartos. Hay pacientes que vienen y dicen, me duele un poco, le tomamos y nos sorprendemos que es una elevación. Hay otros pacientes que están muriendo de dolor y no tienen ni siquiera un origen cardíaco. Por eso, estratificación del riesgo no es ni siquiera con la gravedad del dolor, tiene otros parámetros. La coronariografía diagnóstica es la que nos va a dar la certeza si la arteria está permeable o no, y la angioplastía una vez confirmada la oclusión. Sin embargo, ¿cuál es el problema? ¿Dónde tenemos centros con una coronariografía diagnóstica para el paciente? Donde haya una sala de cateterismo. Entonces no vamos a tener en los primeros lugares de atención en primeros niveles. Y a veces ni siquiera en terceros niveles tienen la disponibilidad 24/7 de una sala coronaria. Por eso nosotros tenemos que aprender que no es la única forma la angioplastía, sino, como bien recuerdan, es también la reperfusión a través de fármacos, la trombólisis. Porque, sin embargo, la diferencia entre la reperfusión mecánica o farmacológica no va a ser significativa más que para el expediente, porque lo que sí va a ser significativo es para el paciente. El paciente que tenga reperfusión tiene una sobrevida superior ampliamente al que no tiene reperfusión. Evitamos lo que es una muerte celular miocárdica y una insuficiencia cardíaca que, pues aunque sobreviva el paciente el infarto, muchas veces le resta calidad de vida y le resta tiempo de vida. Pongo esta presentación porque acá nosotros a veces nos quedamos con la idea que la angioplastía es superior a todo y que si no tiene angioplastía no hay reperfusión. Sin embargo, miren un estudio francés que nos muestra que incluso la fibrinolisis en ciertos pacientes es superior a la angioplastía primaria. Porque, pues, primero, que cuando es exitosa, valga esa aclaración, nos va a producir una reperfusión, o sea, una recanalización de flujo, y va a volver a tener viabilidad ese miocardio que estaba pasando isquemia. Entonces, ¿cuál es el tiempo de ventana que nosotros tenemos idealmente antes de la muerte celular? Las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, como vemos en este gráfico, nos dice que la terapia de reperfusión está indicada en todos los pacientes con síntomas de menos de 12 horas, con elevación persistente al segmento ST o con bloqueo de rama izquierda, que sea presuntamente nuevo. Quédense con esas dos cosas, clínica y elevación del ST persistente. Es una indicación 1A, quiere decir que es una indicación que no cabe duda y tenemos 12 horas para producir esa reperfusión. Hablando de la situación en México, 1 de cada 2 pacientes con infarto agudo de miocardio no recibe ningún tipo de terapia de reperfusión y 1 de 4 pacientes que han sido diagnosticados fallece. Son situaciones altas.
En esta sala, la mitad, por estadística, podría, si es que sufre un infarto, no tener atención. Imagínense, si somos 100, 50 personas. Y 25% de mortalidad aproximadamente. ¿Por qué no logramos brindar tratamiento de reperfusión en México? Bueno, no sé si pasa acá también en Coahuila, pero por ejemplo en Ciudad de México, este es un lunes por la mañana. Y por más que uno prenda la ambulancia y uno prenda la sirena, ¿cómo uno se abre paso entre esto? Otro, el paciente pues está allá en el campo, allá en el área rural, donde no tiene atención, no tiene un centro, y el paciente muchas veces hasta por ignorancia y desconocimiento no acude hasta muchas horas cuando el dolor ya es insoportable. Tenemos un servicio social, pero no todos tienen acceso a un servicio social pues de un seguro. Por eso es que la Secretaría de Salud debe jugar un rol importante en atender toda esa población que no esté captada en los sistemas de salud, porque tenemos poco tiempo para salvar una vida. Es importante que una vez reconocido el dolor, el primer centro de contacto no demore lo que es la atención de reperfusión. El electrocardiograma idealmente debe ser realizado en menos de 10 minutos del primer contacto. Nosotros identificamos al paciente con un dolor típico y todo lo que vamos a hablar adelante, y ya tiene que estar sacado el electro. Como le decía ayer a unos compañeros de las ambulancias del SAMU, es preferible tomarle un electro a una gastritis que darle un omeprazol a un infarto. Porque con el electro ya salimos de duda. Tiene elevación, listo, está hecho el diagnóstico. No esperamos biomarcadores, no esperamos que venga el químico a sacar de la muestra de sangre, nada. Ya activamos. ¿Está el traslado en menos de 60 minutos? Sí. Bueno, vamos a una sala de hemodinamia. ¿Está más de 60 minutos? No. O bueno, sí, mejor dicho, está más de 60, está muy lejos. Entonces lo que procede es realizar la fibrinólisis. ¿Cuánto tiempo se demora la elevación del ST? Pues es variable. Muchas veces la elevación del ST es el primer cambio que vamos a tener junto con la clínica. A veces en los primeros minutos no se ve la elevación del ST, sino se ve solo una elevación de la onda T. Y en algunos minutos a horas puede verse la elevación. Es por eso que uno no debe esperar demasiado tiempo. Si un primer electro nos cabe duda, tiene la clínica, tomamos otro a los 10 minutos o a los 15 minutos mientras lo estamos vigilando, estemos checando que la inestabilidad hemodinámica no acontezca o compensarla, pero ya una vez que tenemos el ST no tenemos que tomar más electroseriados. Y si no llegara a elevar, el que nos va a dar la diferencia son ahí sí las troponinas ultrasensibles idealmente, porque esas sí se pueden elevar ya en la primera hora. Ahora, ¿podemos ir una atrás? Acá estábamos. Tratamiento adjunto con lo que es la fibrinólisis, y vamos a hablar ampliamente. Pues hay que ver primero, ¿tiene contraindicaciones sí o no? Si no tiene contraindicaciones, pues la administramos, comunicamos que está siendo administrada y vamos a proceder al traslado. Como ven acá, ¿qué quiere decir traslado? Que podría realizarse ni siquiera en un área de un centro médico, puede realizársela en la ambulancia y comunicar que estamos yendo al hospital. Eso es lo ideal, no esperar al traslado, sino ya realizarlo. Y después, una vez ya administrado el tratamiento fibrinolítico, la estrategia farmacoinvasiva, que nos da mayor tiempo. Existe un algoritmo que va con esta palabra, el mnemotécnico es ICAT al cubo, ICAT 3. Consiste en esto: identificación del caso, confirmación, activación, tratamiento, traslado y retorno a la vida. Porque no es suficiente que sobreviva, tiene que retornar a sus actividades con una buena calidad de vida. Y este es el que vamos a hablar a continuación. Entonces, como pueden ver, no necesitamos descubrir la pólvora, solo es implementar algoritmos, solo es poder aplicar lo que en otros lados ya se está haciendo. ¿Y qué es lo que nos está faltando? Aquí es donde viene esta segunda presentación. ¿Por qué necesitamos un sistema bien ordenado y bien organizado? ¿Por qué necesitamos un programa de reperfusión? Pues porque es vital para el paciente. Y para esta agenda vamos a tener una pequeña introducción, problemática del infarto en México y el tratamiento que lo va a dar a continuación el doctor Alonso. Y comenzando, el infarto, como hemos visto, es una de las enfermedades más importantes del mundo. No solo en México, representa una de las primeras causas de mortalidad en todo el mundo.
y pues el efecto es deleterio a la calidad de vida si no se trata a tiempo. Este conjunto de signos y síntomas que hemos ido hablando ahora y que vamos a ir profundizando a lo largo del curso, pues es el que tenemos que reconocer en primera instancia para pues llegar al diagnóstico. Esta elevación es la que hemos estado mencionando, recordando que son menos de 12 horas y hablando de la situación en México como tal. Las estadísticas en el 2015 nos habla de que 88.144 pacientes fallecieron por causa de un infarto o miocardio. Y esto pues no tiende a mejorar con el tiempo y la forma de vida que se tiene actualmente, pues la obesidad, la diabetes, la hipertensión, factores de riesgo, hacen que esto tienda a incrementarse mucho más. Aquí vemos que la tasa de defunciones continuamente va creciendo y va disparándose. Es por esto que nosotros no podemos esperar a que el paciente sobreviva y darle tratamiento de una insuficiencia cardíaca, sino tenemos que evitar que llegue a ella. Como pueden ver, ¿cuántos tratamientos de reperfusión se realizan? No se aproxima al 50%. 47.4% de los pacientes pues no reciben ningún tipo de reperfusión. Es de ahí de donde sale la estadística de 1 de cada 2 no recibe tratamiento. Y de los que recibe tratamiento, felizmente la fibrinólisis se ha incrementado mucho más en estos últimos años. Pero antes, al no tener salas de hemodinamia, pues eso dificultaba mucho. México tiene la mayor tasa de mortalidad de infarto entre todos los países de esta lista y de América Latina, incluso en el mundo. Miren, 21.5% de mortalidad. Es más del doble que muchos de los países de la lista. Fíjense cómo es una pena tener que liderar, pero en una lista de mortalidad. Dinamarca, 1 de cada 50 pacientes fallecen. México, 1 de cada 5, 10 veces más. Este retraso prehospitalario es un gran problema y se lo ha estudiado allá en el Instituto Nacional de Cardiología con este estudio en el cual se ha evaluado cuáles son las causas del retraso, qué es lo que suele pasar. En México, pues de 138 pacientes que han sido atendidos en la atención prehospitalaria, la demora fueron de 648 minutos. Esta demora es demasiada comparada con otras partes, como incluso la India, que son 300 minutos, o Francia, que son 180 minutos el promedio. Ese traslado de 648 minutos es demasiado. Es el que produce estas estadísticas, que 1 de cada 4 pacientes fallece. Y esto puede evitarse con el tratamiento de reperfusión. Ahí voy a entrar nada más a la introducción del concepto de la reperfusión fármacoinvasiva. La angioplastia primaria, sin duda, va a seguir siendo un método de reperfusión muy bueno y además siempre que se pueda ser realizada de forma rápida y por un equipo experimentado, sin importar si el paciente acude o no al centro con sala de hemodinamia en primera instancia, porque puede ser trasladado, debe realizarse en menos de 12 horas, como hemos visto. Ahora, la angioplastia primaria versus fibrinólisis. Es importante recordar que no todos los lugares son iguales, no todos los lugares tienen el mismo tráfico, no todos los lugares tienen la misma facilidad de transporte. No es lo mismo transportar a un paciente en una avenida de este tipo que hacerlo en una de este tipo. Ahora miren, la fibrinólisis es tratar de abrir la arteria lo más rápido posible para salvar más miocardio. Ese es el objetivo. La angiografía emergente nos va a garantizar el flujo y nos va a confirmar, sin lugar a dudas, al poder ver por la angioplastia. Pero hasta mientras podemos ya estar ganando tiempo con la fibrinólisis. Hay diferentes estudios que han ido evaluando lo que es el tratamiento de la angioplastia versus la fibrinólisis. Y las diferencias son o mínimas o no significativas. Acá este es un estudio que nos ha demostrado, el estudio STREAM, que no hay diferencias entre una angioplastia coronaria primaria en mortalidad que una fármacoinvasiva exitosa a los 30 días. ¿Y es posible cambiar las cosas? Miren, un ejemplo, en la India de 1.200.000, o mejor dicho, 1.200 millones de habitantes versus alrededor de 11 veces más que México, y con una cantidad de población así, ha podido realizar
ciertas mejoras. Por eso es que lo ponemos de ejemplo, porque es 160% más que México en tamaño, con los mismos problemas: desigualdad, corrupción, grandes áreas no urbanizadas, zonas despobladas. Y este centro hindú logró optimizar el traslado, disminuir tiempos para la fibrinólisis, para la reperfusión, y logró mostrar que la reducción de la mortalidad fue 17.6 versus 11.1 en el tratamiento, cuando esto fue previo a la implementación de las estrategias versus la situación posterior. Entonces, ¿podemos hacer lo mismo en México? ¿Podemos emular o superar? Sí, eso va a depender de que todos nos pongamos las pilas. Es por eso que este trabajo tiene que ser en conjunto, con no solo un centro aislado, sino todo un conjunto de salud. Trabajar en la educación de personal, de población, etc. Realizar consultoría, porque nunca va a ser lo mismo que pues, el jefe de la unidad hemodinámica realice un diagnóstico que, pues, por ejemplo, un paramédico que no ha realizado estudios en hemodinámica. Por eso es que la consultoría es importante. Tenemos dudas, un electro, ponerlo a la aplicación y los expertos van a poder dilucidar mayores estrategias. Entonces, por eso es que se desarrollan estos programas regionales para la gestión de políticas, que nos va a llevar a un desarrollo tecnológico y además que ya nos va a permitir incluso realizar investigación, porque todos estos casos van a empezar a documentarse, van a empezar a formar parte de la estadística, porque como decíamos ayer con algunos compañeros y colegas, estos casos están aconteciendo, solo no los estamos captando porque no los estamos viendo en muchas de las veces. Es por eso que esto es todo con el objetivo de mejorar los desenlaces y evitar la mortalidad. Sin reperfusión, esto es muerte. Por eso tenemos que quitar el no e ir por la reperfusión. Tenemos poco tiempo para salvar una vida y tiempo es miocardio. Ahora voy a presentar lo que es el ICAT como tal. La I, recordamos, es de identificación. Es la primera parte del algoritmo. Identificamos al paciente con dolor precordial y nosotros, para diferenciar, ¿será que es el corazón? ¿Será que no es el corazón? ¿Será que es una causa cardíaca? Pues no perdamos el tiempo, en menos de 10 minutos podemos ir haciendo la anamnesis mientras vamos conectando a los electrodos. Y ya con un electrocardiograma salimos de dudas. Bueno, esa es la T del ICAT. Antes que la T está la identificación. Ahorita que nos pongan la presentación vamos a poder abordar mejor. Reconocemos los signos y clínicos típicos. No es lo mismo el paciente que le duele la boca del estómago, que entraría a los atípicos, que el paciente con signos típicos. Ahora, ¿cuáles son esos signos? Como bien recuerdan, es un dolor retroesternal, de carácter opresivo, de intensidad continua, pues severa, y estas características son las que nos van a hacer llevar a la sospecha. La identificación empieza con una sospecha, alta sospecha diagnóstica, porque si nosotros menospreciamos a los pacientes con los dolores atípicos, pues también entramos en un sesgo. Me gustaría hacer aquí una dinámica de ustedes que creen que es un dolor típico, porque es una situación bien interesante que 3 personas nos platicaran que es un dolor típico de tal. De repente ahí tenemos hay ideas, no sé, cuáles son las características de un dolor tranquiloso. Es una dolor opresivo retroesternal, variado maxilar, brazo izquierdo, puede estar acompañado de aforesis, náusea, falta de aire. ¿Hay alguien más que opina? Es precordial. Un precordial es el centro del corazón. Habitualmente es un dolor central, no es lateral. Sí. Cuando la persona está haciendo una actividad
actividad física o un evento emotivo, es retroesternal. Se irradia a la mandíbula justamente, en segundo lugar en la boca del estómago, a los brazos, a los hombros y a veces al brazo. ¿Qué porcentaje de pacientes creen que solo les duele el brazo? ¿Por qué es característico? Yo debería ser ortopedista, todo el mundo llega al consultorio cuando se le duerme el brazo. ¿Qué porcentaje creen que sea el brazo o predominante del brazo? Menos de 10%. Entonces, pensar que es un dolor de brazo que es característico, que es clásico de las películas de que le duele el brazo y entonces es un infarto, es poco probable. ¿Sí? Pero tenemos sesgos. No sé, gente que le puede estar molestando el pecho todo el día y hasta que no se le duerme el brazo se le ocurre ir al doctor. Y otra cosa, ¿quiénes no tienen síntomas típicos? ¿Vale? Los diabéticos, los mayores y las mujeres. ¿Sí? Entonces, ante cualquier sospecha, ¿qué hacemos? ¿Sí me explico? Siguiente punto en este tema que es bueno comentar. Un paciente que no tiene antecedentes puede tener un infarto. Eso es muy importante. A mí me han mandado el electro de su infarto y le pregunto, ¿qué hiciste? Nada, porque tenía la presión normal. O sea, el 30% de los pacientes del instituto que se infartan son diabéticos, el 40% son hipertensos o dislipidémicos, lo cual implica que la mayoría no se conocía por lo menos por alguna enfermedad. No necesitamos antecedentes para que pensar que pueda ser un infarto. Dolor característico, descarga adrenérgica, manifestaciones de diaforesis, sudoración, con molestias torácicas o abdominales. Hay que considerar un infarto. Así tenga 24 años. A mí me ha pasado de realizar pacientes de 24 años con cambios en el electro, con arterias separadas. Entonces, el que no tenga antecedentes no excluye que el paciente pueda estar teniendo un infarto. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Sí? Un paciente con un infarto de la parte inferior del corazón puede no salir en el electro. No. Es muy difícil que un electro sea normal y el paciente tiene un infarto. Parece que no es posible. A lo mejor tienes infra de ese nivel. Y entonces, si haces un círculo torácico, vas a ver que es un infarto dorsal. Que tampoco nos importa, porque es como 6% de los infartos o menos de los infartos. Pero un electro verdaderamente normal es muy difícil. El paciente, a menos de que esté empezando, yo cuando lo hago ahorita, me toman el electro, está normal, yo espero que media hora y otra vez hicieron. ¿Qué otra característica tiene el infarto? Hay pacientes que lo pasean 8 horas y no sienten que se mueran. Hay pacientes que sienten que se mueran porque sus novios son todos. Pero sí, estaba muy descrito porque el accidente era las sensaciones de muerte inminente. La duración. Son periodos breves de angina. Si se pasa de media hora, clínicamente por lo menos dices que se pasa. Hay pacientes que tienen 24 horas doliendo, le dicen más ser isquémico, le hacen el electro y sale el barrio estacional. A lo mejor ha tenido preocupaciones, ¿no? Pero clínicamente hablamos de más de media hora de dolor. Muy bien. Perdón. No, por favor, muchas gracias más bien. Todo lo que nos dijo el doctor, podemos ponerlo acá como causas de retraso. Diagnóstico tardío, ya sea que se menospreció el caso y no se le tomó el electro. Falta de sospecha, que va muy de la mano con diagnóstico tardío. O sospecha errónea, lo que les decía, pues debe ser gastritis, denle omeprazol. O pues debe ser la mano, denle un analgésico. Y falta de confirmación, no se le realizó el electro. Por eso es importante que los signos típicos queden bien grabados en la mente de cada uno, todo lo que hemos hablado. Y el electro es prioridad, menos de 10 minutos. Ahora, ¿quién puede estar teniendo un infarto? Conocer factores de riesgo es importante. Ahora, también esperar que el paciente venga, un paciente obeso, mayor, tabaquista, y que tenga todas las características para recién pensar en un infarto también está erróneo. Sin embargo, conocer los factores de riesgo aumenta la sospecha diagnóstica, los que hemos hablado: diabetes, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, sexo masculino, edad. ¿Quiénes pueden estar teniendo un dolor
atípico. Los pacientes que no tienen las características que hemos mencionado, con las características que hemos mencionado también, hemos dicho que podría ser un paciente diabético, una paciente del sexo femenino, que sea años, imagínense ahora los tres, paciente de, no sé, 80 años, mujer, y que es diabética. Pues con mayor razón tiene derecho a ser un dolor atípico. A veces se manifiesta como equivalentes, como una disnea, como un dolor epigástrico, no siempre carácter opresivo. Por eso es importante presentar atención en este grupo de pacientes. Además, los signos atípicos representan la alteración de la función ventricular y a veces también la alteración eléctrica. Esto puede alterarse en pacientes que ya tengan alteraciones, que ya tengan un infarto previo, que ya tengan una insuficiencia cardíaca o arritmias. En estos pacientes puede manifestarse, como hemos dicho, disnea, palpitaciones o síncope. Los equivalentes, además de la disnea, puede ser tan solo astenia dinámica. El paciente solo se siente, como dicen nuestros pacientes, desganado, débil, sin valentía, no sé. El paciente puede venir así de específico. Malestar general, malestar atípico torácico, que no me aprieta, son piquetes. Puede ser también un problema coronario o un problema cardíaco. Dolor pleurítico, me duele al respirar. Vino por síncope y uno está pensando en tomar una tomografía y en vez de tomarle un electro. Náuseas, sedación, ansiedad, esa sensación de muerte inminente, pero sin una sensación de dolor, también puede ser una manifestación atípica. Por eso es importante, una vez que tenemos esta sospecha, ir a la confirmación. El electro antes de 10 minutos. Aquí vamos a ver un pequeño video. Hola, sean todos muy bienvenidos a este curso de atención oportuna en la reperfusión del infarto agudo al miocardio. Mi nombre es el doctor Antonio Jordán Ríos, soy cardiólogo y ecocardiografista del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Vamos a continuar con el desarrollo del tema dentro de nuestro algoritmo ICAT. La letra C hace referencia a la confirmación y de eso procederemos a platicar. Iniciamos entonces con el desarrollo de nuestro algoritmo. La letra C en el algoritmo ICAT hace referencia a la confirmación en el diagnóstico del infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. La confirmación del diagnóstico se realiza mediante un electrocardiograma de 12 derivaciones. En el infarto, en donde tiempo es miocardio, tiempo es vida, este electrocardiograma debe ser realizado en los primeros 10 minutos de que el paciente haya llegado a la sala de urgencias. ¿Cuánto es elevación del segmento ST? Eso es fundamental para confirmar el diagnóstico. De acuerdo a las últimas guías de práctica clínica, la elevación del segmento ST de más de 1 milímetro en 2 o más derivaciones contiguas confirma el diagnóstico para el género masculino. Esta misma elevación del segmento ST deberá estar presente en más de 1.5 milímetros para el caso de las mujeres. El electrocardiograma es una herramienta diagnóstica que nos permite inferir el territorio afectado en el infarto agudo al miocardio, de tal manera que resulta pertinente dar un repaso anatómico a las caras del corazón y el territorio irrigado por las distintas arterias. Cuando tenemos elevado el segmento ST en las derivaciones B1 y B2, hablamos de un territorio septal, cuya arteria responsable es la arteria descendente anterior. Cuando tenemos elevado el segmento ST en B3 y en B4 hablamos de un infarto en territorio anterior, cuya arteria responsable nuevamente es la descendente anterior. Cuando tenemos elevado el segmento ST en B5, B6, hablamos de territorio anatómico lateral, irrigado sobre todo por la arteria circunfleja. Cuando tenemos elevado el segmento ST en D1 y ABL, hablamos de un infarto lateral alto, irrigado también por la arteria circunfleja en la mayoría de los casos. Y recuerden que podemos tener también la combinación de la elevación del segmento ST en D1, ABL, así como B1 hasta B6 combinados, que traducirían un infarto anterior extenso, cuyo territorio o afección coronaria sería la descendente anterior en su porción proximal o incluso el tronco coronario de la misma. Finalmente, la elevación del mismo en D2, D3 y ABF indica un infarto en territorio inferior, irrigado por la arteria coronaria derecha o circunfleja. No nos equivocamos al decir que tenemos solo 90 minutos para salvar una vida, y volvemos a hacer énfasis en este punto, puesto que son 90 minutos el tiempo ideal, el tiempo óptimo para lograr accesar a la reperfusión. La reperfusión miocárdica en su vía farmacológica
o en su vía mecánica, desarrollada en los primeros 90 minutos de haber iniciado el dolor, es el tiempo óptimo para salvar la mayor cantidad de miocardio. ¿Qué hacer cuando nuestra herramienta confirmatoria, nuestra herramienta diagnóstica, el electrocardiograma, nos demuestra un bloqueo de rama izquierda? Tradicionalmente el bloqueo de rama izquierda ha representado un reto importante para poder discernir si existe o no elevación del segmento ST. Recuerden ustedes que los criterios de Sgarbosa nos permiten diferenciar y nos otorgan una mayor probabilidad para poder saber si esto es así. Sin embargo, debemos recordar que en las últimas guías de práctica clínica, la presencia de bloqueo de la rama derecha como de la rama izquierda tienen el mismo valor pronóstico para el infarto agudo al miocardio. Es decir, cuando ustedes como médicos se enfrenten a un paciente con dolor torácico más bloqueo de rama izquierda o derecha, no importa sea izquierda o derecha, deben de tener un alto índice de sospecha de que esto se trate de un infarto agudo al miocardio. La confirmación del diagnóstico del infarto agudo del miocardio depende estrictamente del electrocardiograma y es conveniente que ustedes aprendan a realizar la toma del mismo y no depender de otras personas, ya que esta enfermedad depende del tiempo, depende de la rapidez con la que ustedes atiendan al paciente. Así pues, revisaremos en esta cápsula cómo tomar un electrocardiograma. Deben saber que el electrocardiograma consta de derivaciones precordiales, derivaciones monopolares y derivaciones bipolares. Así que iniciaré narrando a ustedes cómo colocar las derivaciones precordiales primero. Las derivaciones precordiales inician con la colocación de la derivación V1, la cual se coloca en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha. V2 o V2 se coloca a la misma distancia, misma altura horizontal, es decir, cuarto espacio intercostal, pero del otro lado, del lado izquierdo, en la línea paraesternal izquierda. Después de colocar V2, me voy a brincar V3 y me voy a pasar hasta explicarles dónde colocar V4. V4 se coloca en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, es decir, por debajo de la tetilla del paciente. V5 se coloca en el mismo nivel horizontal de V4, solamente que en la línea axilar anterior. Y V6, un espacio intercostal abajo de V5, en la línea axilar media. Queda pendiente V3. V3 se coloca en el espacio intermedio entre V2 y V4. Y finalmente las derivaciones monopolares y bipolares son aquellas que se colocan en brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda. ¿Qué papel juegan los biomarcadores en el infarto con elevación del segmento ST? Este es el siguiente punto del cual disertaremos. Los biomarcadores en el infarto con elevación del segmento ST, si bien son útiles para el pronóstico del paciente, no deben retrasar la reperfusión del mismo. En otras palabras, los biomarcadores no son útiles para el diagnóstico inicial del infarto con elevación del segmento ST. Recuerden que estamos en la fase C de nuestro algoritmo, confirmación, y nuestra única herramienta confirmatoria es el electrocardiograma. En otras palabras, no deben ustedes retrasar el acceso a la reperfusión solamente por la toma de unos biomarcadores. Y es que los biomarcadores en el infarto con elevación del segmento ST pueden incluso salir negativos, sobre todo en las primeras fases de la enfermedad. En las fases iniciales, en los momentos iniciales del infarto, la troponina, por ejemplo, puede salir negativa. Como pueden ver en pantalla, cada biomarcador tiene distintos tiempos, distintas curvas enzimáticas con los cuales se va elevando. Por lo tanto, en una enfermedad tan importante en donde tiempo es músculo, tiempo es miocardio, no deben ustedes retrasar el acceso a la reperfusión solamente por estar esperando un resultado de laboratorio. Y bueno, finalmente, para que quede claro que los biomarcadores en cardiopatía isquémica, como pueden ver en la lámina, tienen su utilidad únicamente en otra entidad, en el infarto sin elevación del segmento ST, el cual se divide, como saben ustedes, en angina inestable y en infarto sin elevación del segmento ST, y es ahí donde tienen un papel útil los biomarcadores. Pero el tema del cual nos toca hablar en este momento, que es infarto con elevación del segmento ST, en donde tiempo es músculo, tiempo es vida, no juegan un papel útil. Aterricemos los conceptos que hemos hablado referente a la confirmación del infarto en los siguientes electrocardiogramas. Como pueden ver en la lámina, en pantalla, vemos una elevación del segmento ST en las siguientes derivaciones: D1 y ABL
así como también en V2, V3, V4, V5 y V6. Esto es concordante con un infarto con elevación del segmento ST en territorio anterior extenso, donde la arteria responsable es la descendente anterior. En el siguiente ejemplo podemos observar una elevación del segmento ST en las derivaciones D2, D3 y ABF, lo cual es consistente con un infarto con elevación del segmento ST en la cara inferior, territorio irrigado por la coronaria derecha o la arteria circunfleja. Este ejemplo es particularmente útil pues se acompaña de cambios recíprocos en otras derivaciones. Vean ustedes V2, V3, cómo existe un descenso del segmento ST en esas derivaciones, así como en V5 y V6. Esto nos debe hacer pensar que además de tener un infarto inferior, no es poco frecuente que este tipo de infartos se acompañen con extensión al ventrículo derecho. Por lo tanto, cuando ustedes vean este hallazgo, deben de pensar en que el infarto inferior tiene cierta extensión al ventrículo derecho. En el siguiente ejemplo pueden ver ustedes un bloqueo completo de la rama izquierda del haz de His, el cual se acompaña de un infradesnivel del segmento ST. Este es un ejemplo interesante puesto que en algunas ocasiones nos genera confusión poder diferenciar si existe o no la elevación del segmento ST, y para ello es que contamos con los criterios de Sgarbosa. El punto importante a aprender aquí es que independientemente de exista o no el bloqueo de rama izquierda o derecha, si el paciente tiene angina de pecho y se acompaña de esta alteración electrocardiográfica, su sospecha debe ser alta y proceder con la trombolisis si es que la clínica así lo sugiere. 1 de cada 2 pacientes con infarto agudo al miocardio no recibe tratamiento de reperfusión oportuna. Ello impacta en su vida, en su calidad de vida y quita años productivos para ese paciente. Y además, 1 de cada 4 pacientes lamentablemente fallece por no tener acceso al tratamiento. Gran parte de este problema obedece al retraso en el diagnóstico, a las fallas en la confirmación. Por lo tanto, el mensaje clave que debe permear en ustedes es: agilicen la toma del electrocardiograma, no demoren en tomar biomarcadores y ofrézcanles a sus pacientes un mejor mañana. Espero que el tema de confirmación dentro de nuestro algoritmo ICAT, representado por la letra C, haya sido de su utilidad. Como puntos clave al tema, recuerden que el electrocardiograma es nuestra herramienta única y principal. Debe ser tomado en los primeros 10 minutos desde que el paciente llega a la sala de urgencias y debemos de recordar que tiempo es miocardio, tiempo es músculo para ofrecerles a nuestros pacientes un mejor pronóstico y una mejor sobrevida. Se despide de ustedes el doctor Antonio Jordán Ríos. Bueno, como ven, la intención no es que se sientan ofendidos explicándoles un electrocardiograma, sino es mostrarles que, al igual que el American Heart Association tiene programas con videos y tienen programas que son útiles para homogeneizar el conocimiento, la idea de este programa es eventualmente tener este curso disponible online y poder ver y rever, pausar, sacarle fotos, sacarle screenshot, y para todo tipo de personal de salud. Aquel que ya tiene experiencia, pues quizás esto le parezca un chiste, pero capaz aquel que tenía dudas de cómo pongo el electro, dónde pongo, dónde era el B1, dónde era B2, le va a ser muy útil. No vamos a ser extensos en todos los videos, solo he puesto un par de videos para que vean que va a existir este curso pronto a la disposición de todos. Ya hemos hablado extenuantemente de todos estos detalles y vamos a tener un taller de electros, por eso voy a pasar rápido para no extendernos en el tiempo. Ya se ha hablado con todo el video todas estas características y voy a pasar a la A. Este taller de electros lo van a ver en extenso en el taller de electros. Disculpen que lo pasemos, es para agilizar nada más. Entonces, la doctora nos hizo una pregunta: ¿podría un electro normal tener un infarto en la pared inferior? Pues el doctor lo respondió: no normal, pero sin elevación. Si no vemos elevación, pero tenemos alta sospecha de que haya extensión a la pared inferior, también tenemos que sospechar que pueda haber extensión al ventrículo derecho y a la pared posterior, a un infarto dorsal. Para eso es que tomamos las derivaciones 7, 8 y 9, no de rutina pues, pero si las tomamos y evidenciamos el ST acá, no cabe duda que ese paciente tiene que recibir trombólisis, por más de que en el electro convencional de 12 derivaciones no las hayamos percibido, porque este es un cambio recíproco. Muchas veces
estamos viendo desde la ventana equivocada nada más. Donde hemos visto un infra, probablemente es lo opuesto a lo que está pasando en otra parte donde hay un supra ST. La de activación es una parte importante. Voy a saltar el video porque es lo mismo que las diapositivas para pasarlo un poco más rápido. En este punto juegan un rol todos los demás, además del cardiólogo. Los enfermeros, enfermeras, pacientes, personal de urgencias, el servicio de emergencia como tal, el servicio de ambulancias e incluso el servicio administrativo de gestión de recursos. Ese paciente puede presentarse en cualquier hospital, en cualquier situación o hasta en una situación extrahospitalaria. Por eso es importante saber qué hacer con el paciente, tener, además de todo lo mencionado, el conocimiento de una red, porque ya lo diagnostiqué y ahora ¿dónde lo llevo? Para eso es que vamos a regionalizar el tratamiento con los distintos centros de atención. Ahí es donde uno tiene que conocer sus rutas, conocer sus zonas, conocer lo que es la derivación de los diferentes centros. Tipos de centros A o situaciones extrahospitalarias, personal de ambulancia, tiene que poder proporcionar un traslado precoz y un inicio pronto de la terapia adjunta. Lo mismo un centro B, que quizás sí tiene para realizarle un electro, sí tiene monitores, pero no tiene un centro de fibrinólisis. Y ahí es donde nosotros pues vamos a realizar el ejercicio de calcular. No se confundan con el video que dijo 90 minutos. 90 minutos para el tratamiento, pero 60 minutos para el traslado. Acá es un ejemplo, un centro de salud que está a una distancia de 8 minutos, pues entre darle fibrinólisis y llevarlo al otro centro donde le van a realizar una angioplastía, pues hasta perdemos tiempo en administrarle el trombolítico. Si está a 24 minutos, todavía está dentro de la ventana. Pero ahora, si vamos de un extremo al otro y son 90 minutos, ahí ya las cosas cambian. Y ya no tiene que estar administrando la terapia de reperfusión. Por eso que en el algoritmo interhospitalario, la geolocalización es importante para optimizar tiempo. Saber cuáles son nuestros centros de referencia, saber dónde vamos a llevarlo. Ahí es donde les decía, recalcando que menos de 60 minutos para la referencia es el tiempo aguja entre el tiempo puerta-balón, que ese es el de la angioplastia. Y esta es la que la conocemos estrategia farmacoinvasiva. Una vez que ya le hemos pasado el trombolítico, tenemos un poquito más chance de poder realizarle con menos prisas la angioplastia. Entonces, es un esquema del sistema de la aplicación. Tenemos un paciente con dolor. El primer contacto es el médico, el paramédico, el enfermero, que sea hospital, rural o muchas veces con las ambulancias que están capacitadas para tomar el electrocardiograma en el domicilio. Al domicilio, ese es el primer contacto. Realizamos el electro, confirmamos y podemos activar la aplicación. Esa es la idea de la aplicación IAMMX, que ya podamos tomarle una foto al electro y mandarle inmediatamente con nuestros teléfonos inteligentes al centro regional, que ya va a estar empezando a activar, pues márquenle al hemodinamista, márquenle a la perfusionista, no sé, a todo el personal, y ya vamos a estar esperándola. Esta respuesta idealmente debe ser menos de 10 minutos. Se identifica la elevación del ST, se activa todo el sistema, se garantiza el traslado, y esto nos beneficia sobre todo a los pacientes que vamos a estar captando. Y tenemos un registro prospectivo y retrospectivo para realizar un control de calidad, medir tiempos, optimizar las estadísticas. Entonces, esto va a garantizar que ya no tengamos esa demora de 40 minutos hasta que lleguemos con el paciente y a ver si es que es un infarto. Ya podemos estar haciéndolo en inmediato, in situ. El diagnóstico está hecho, la elevación está presente, el medicamento es administrado y ya estamos procediendo al traslado. Tiempo es miocardio, entonces esto es algo que nos beneficia. Existe la tecnología, entonces debemos usarla. El plan entonces se comenzó en Ciudad de México en marzo del 2019, ya se está extendiendo a más zonas. Es una fase de implementación en distintos lugares donde pues nosotros vamos a ser parte importante en Coahuila. Esta es la aplicación, ahorita les ponemos un QX para poderle sacar foto y poderla descargar, y la idea es que poco a poco se extienda a muchos más médicos, enfermeros, personal de salud en general.
Acá es como funciona. Todo es un registro online que se puede hacer desde el celular. Registramos el contacto y nosotros vamos a poner los datos del paciente. Subimos la foto del electro, adjuntamos a los datos del paciente el electro y enviamos la solicitud. El primer contacto entonces es el que tomó el electro. Esto en pocos minutos debe ser revisado por el personal asesor. La pantalla del asesor va a salir como hemos visto acá y va a activar el sistema cuando sea pertinente. Y todo esto ya es una realidad, ya no es un proyecto. Nada más falta implementarlo. Acá, si el paciente ya tenía un registro, ya tenía antecedentes, todo eso va a irse registrando. Por último, ya una vez que tengamos la estrategia farmacoinvasiva, va a poder realizarse la angioplastía, si es pertinente, ya activado el sistema. Consideraciones, entonces, nada más es llenar todos los campos, porque mientras más completa sea el registro, va a ser mejor. Y ahora vamos a pasar con el doctor Alonso Lizano, quien va a complementar los siguientes pasos del algoritmo. Muchas gracias. Doctor, pero ¿por qué no podemos usar la aplicación? Está en proceso de activarse, o sea, porque no cualquiera va a poder entrar así, digamos, a mandar cualquier electro o cualquier caso, sino va a ser aceptado por los administradores para que el sistema pues evite que alguien active jugando la aplicación. Entonces se acepta, el doctor nos va a poder dar un poco por cada región, ahí vamos a hacer uno con Coahuila, y ya para hacer ustedes les van a mandar un correo de regreso para la aceptación. Tenemos que encontrar quién va a ser el coordinador del nodo de Coahuila, para que sea un cardiólogo que esté al frente de eso. ¿Sí? Y una vez que esté en el nodo de Coahuila, van a tener digamos, la coordinación. Y si no, pasa a nivel central y nosotros los tenemos. ¿Sí? Entonces, pero bueno, vayan bajando la aplicación, vayan haciendo sus solicitudes, las deberemos de llevar, si no vamos actualizando los datos de las gentes que estén interesadas y cuando tengamos el coordinador para hacerlo, pues a la activación. se pueden dar real. Exactamente. Muchas gracias.